La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en el día de hoy. La Iglesia Roca de Luz Eterna se complace en presentarles este programa titulado Retornándose al Dios vivo y verdadero. Estamos contentos realmente de que la gracia de Dios siempre se manifiesta en el favor de aquellos que le buscan, de aquellos que le honran, de aquellos que en verdad le temen a Dios. En la carta primera del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13 al 18, es la carta que estamos estudiando y vamos por el capítulo 4 y verso 13 al versículo 18, donde Pablo comienza ahora hablando acerca de los propósitos, de los planes que Dios tiene para su iglesia, y es que un día Él viene por ella, que los muertos que ya partieron realmente para estar en la presencia de Dios, es decir, los creyentes que han muerto y que ya están en la presencia del Todopoderoso, no han perdido jamás su esperanza, sino que resucitarán juntamente con todos los escogidos que estemos vivos. Los que estemos vivos no vamos a adelantarnos a los que ya fueron sepultados, sino que juntos saldremos a recibir al Señor. Entonces iremos de inmediato a ese capítulo 4 y versículo 13 en adelante. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que hacen, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. El pasaje 13 nos dice claramente, pero no queremos, hermanos, que ignoréis. Es una palabra clave en este interesante pasaje que vamos a explicarlo más adelante. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, concluye el apóstol en esta parte. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo está tratando a través de esta carta de fortalecer, de vitalizar el espíritu de estos tesalonicenses. La razón por que la iglesia está pasando las tremendas persecuciones de todos aquellos enemigos de Dios y del cristianismo. Y entonces el apóstol los alienta respecto a la venida de Jesucristo, que para los cristianos hay una gran esperanza, una esperanza viva,
una esperanza alentadora, una esperanza que no es simplemente esperanza, sino que es una esperanza totalmente permanente y gloriosa, porque es una palabra de esperanza que ha dado Dios mismo, donde Él declara que tendrá su pueblo a su lado. Eso lo vemos claro también a través del libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 1, versos 2 y 3, donde Él se propone ciertamente tener a sus hijos a su lado. Y todo el capítulo 24 del libro de Mateo, como el capítulo 21 de Lucas, nos habla respecto al rapto de la iglesia y también a su segundo advenimiento. Pero en este caso, prácticamente Pablo está hablando del rapto de la iglesia. Comenzando con el versículo 13, donde el apóstol comienza en ese interesante pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ciertamente, los creyentes en Cristo tenemos una preciosa pero gloriosísima esperanza. Esa esperanza Dios nos la ha entregado y la obtenemos por la fe. Ahora bien, el problema comienza a ser explicado, porque los hermanos en Tesalónica tenían sus dudas respecto a los hermanos que habían muerto, ya sea por la espada de aquellos que se habían levantado contra el cristianismo, o que habían partido por la edad, o que ya habían muerto por alguna enfermedad. Lo importante es que Pablo viene con esta carta para alentarlos y reorientarlos respecto a los eventos de aquellos hombres y mujeres y niños y niñas que han partido para estar con el Señor. No deseaba el apóstol que los hermanos ignorasen acerca de los que dormían. El uso del verbo dormir aquí no tiene nada que ver con el sueño natural. Es un eufemismo para referirse ciertamente a la muerte. Cristo usó la misma metáfora acerca de la muerte de Lázaro, según Juan capítulo 11, versículo 11, donde el Señor Jesús dijo a sus apóstoles: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Pero dijo claramente en el versículo 14 siempre de Juan capítulo 11, Lázaro ha muerto. Tampoco tiene que ver con el sueño del alma. No tiene que ver nada con el sueño del alma en la tumba. Tan pronto como un creyente muere, su alma se aparta de su cuerpo para ir a estar con Cristo. Segundo de Corintios capítulo 5, verso 8, expresa el anhelo de todo cristiano. Pero confiamos más y quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Entonces, cuando partimos de esta vida, nuestra alma se separa del cuerpo para estar el alma presente delante del Creador, delante de nuestro Salvador Jesucristo. Y por lo tanto, el alma no se queda en el sepulcro con el cuerpo. Todo al contrario, el cuerpo solamente es el estuche donde se mueve el hombre interior. La palabra dormir es un eufemismo que se refiere a la muerte. La confusión acerca del estado de los muertos en Cristo presentaba otra posible consecuencia, la tristeza. El siervo de Cristo deseaba evitar que los cristianos se entristecieran, como los otros que no tienen esperanza. Lo vemos claro en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Entonces, Pablo está interesado que el corazón de estos siervos y siervas no estén tristes, sino que estén gozosos y que sepan que hay una esperanza tan grande y bien preciosa de parte de Dios
para los que servimos, para los que honramos a Dios con integridad. Ahora, de ninguna manera aconseja Pablo que el cristiano reprima toda su tristeza cuando muere un ser querido que es creyente. Es natural que hemos de llorar por la partida de algún ser querido. Nos va a dar dolor, es natural. Vamos a sentir dolor por la partida de algún ser muy querido. Pero no debe tampoco de entristecernos a tal extremo. Si un creyente ha sido fiel de nuestros hermanos y hermanas, no debe de entristecernos al colmo, debe de causarnos alegría, porque esto ciertamente no ha sido pérdida. Yo muchas veces recibo cartas de algunos ministros que dicen, hemos tenido una gran pérdida, perdimos al siervo tal o perdimos a la sierva tal. Y quiero decirles, no se ha perdido nada, al contrario, se ha ganado una victoria preciosa, gloriosa y suprema de que éste partió para estar presente con el Señor a quien ha servido toda su vida. Por lo tanto, no debiéramos ponernos tristes, debiéramos alegrarnos, pero es natural sentir dolor. Es natural llorar por algún ser querido que parte. Ahora bien, es cosa bien sabida que emocionalmente es saludable expresar la tristeza causada por la muerte. Es muy natural, como lo dije ya. Lo que tenemos aquí es un contraste entre el creyente y el no creyente. El creyente tiene esperanza, tiene consuelo, tiene gozo al partir, tiene una esperanza de una resurrección que al llegarse el momento va a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortalizado y por lo tanto la corona de la vida, vivir con Dios por todos los siglos y con los cientos de billones de ángeles que Dios ha creado y con todos los millones de salvados. Pero el caso de aquellos que mueren sin Dios y sin esperanza son los que nunca se arrepintieron, oyeron el evangelio, se burlaron del evangelio, se burlaron de Dios y de los predicadores que Dios les mandó. Y estos que una vez la muerte les llegó, se fueron sin Dios y sin ninguna clase de esperanza. Estos inmediatamente les espera tormenta, sus almas estarán en el infierno, estarán atormentados día y noche esperando el día de la resurrección para recibir su castigo completo, donde serán arrojados al lago de fuego, donde habitará el diablo con todos sus ángeles que destronó del paraíso de Dios. Ahora bien, el que no conoce a Cristo se entristece en forma desesperada. Hemos visto personas morir sin Dios y sin esperanza, cómo se lamentan, cómo los vemos agonizar terriblemente, pero también hemos visto personas cristianas agonizar. Los vemos irse en paz con una gran sonrisa. Ahora, el cristiano se entristece, pero tiene esperanza. La muerte del creyente no significa una separación permanente. Nos volveremos a ver con todos los redimidos y estaremos siempre juntos en la presencia con nuestro Señor y con todos los lavados y comprados y salvados por la sangre de Jesucristo. Cierto desahogo es saludable en caso de muerte, pero el creyente en Cristo no debe de desesperarse, no debe de angustiarse. Una respuesta parcial la vemos en el versículo 14, siempre del libro de Primero de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Es decir,
Porque si nosotros creemos de corazón que Jesús murió y resucitó, entonces Pablo dice, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron en Cristo. Es decir, los traerá del sepulcro, los sacará del sepulcro y los sacará para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida eterna, vida incorruptible, vida gloriosa, vida suprema en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en el versículo 14, Pablo comienza a infundirles esperanza basándose en hechos históricos. Primero, apela a la muerte y resurrección de Cristo. La expresión, si creemos que Jesús murió y resucitó, no es condicional, es más bien una afirmación y se podría leer, puesto que creemos que Jesús murió y resucitó, los creyentes de Tesalónica no dudaban de tales hechos, de modo que la expresión siguiente debió aliviar en gran escala su preocupación por sus hermanos muertos. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces, este versículo tiene en mente las almas de los que durmieron en Cristo. El regreso con Cristo de los creyentes muertos es tan seguro como la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Regresando al versículo 14, por ejemplo, podemos contemplar, en este caso, podemos contemplar la gracia y el poder de Dios que se ha manifestado para el bienestar de todos los que confiamos en Jesús. Entonces, como dije al principio, tenemos una respuesta parcial en este pasaje bíblico que acabamos de citar. Ahora, en el versículo 14 se enfocan 3 puntos cardinales de la cristología. Primero, Cristo murió. Segundo, podemos ver la gracia de Dios. Cristo resucitó. Y tercero, Cristo vendrá otra vez. Una vez más, Cristo murió. Y segundo, Cristo resucitó. Y tercero, Cristo vendrá otra vez. Vendrá por su pueblo por el cual dio su vida. Vendrá por su pueblo que ama tanto. La seguridad ciertamente convence. Según el capítulo 4 de Primero de Tesalonicenses, versículo 15, en ese pasaje encontramos que Pablo nos dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Aunque la versión de 1960 dice, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa? No vamos a adelantarnos a nuestros hermanos que han muerto, sino que ellos resucitarán ciertamente de entre los muertos. Nosotros vamos a ser transformados los que estemos vivos. Entonces, el enfoque que tenemos en este pasaje, en el capítulo 4, verso 15, el enfoque de Pablo cambia del cielo a la tierra. Las almas de los creyentes muertos vendrán con Jesús en el aire. Pero, ¿qué estará sucediendo en la tierra? ¿Qué estará sucediendo? ¿Serán arrebatados primero los creyentes vivos o serán resucitados primeros los que duermen en Jesús? La contestación es clara y convincente. Nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron en Jesús serán resucitados primero. El apóstol tenía la esperanza de ver al Señor y ser arrebatado sin pasar por la muerte. Muchos cristianos han tenido esta esperanza como todos la tenemos, pero muchos no la han logrado. Se fueron ya con Cristo Jesús, es decir, partieron de esta vida para estar presente
delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuán importante es que entendamos de que Dios realmente tiene esos planes tan altos y gloriosos y sublimes para nosotros. Esos planes es de llevarnos con Él. Pero si en caso que Él tardase en venir por nosotros, Él vendrá también a levantar nuestro espíritu cuando partamos de esta tierra, sea que lo haga personal o que envíe a alguno de sus mensajeros, es decir, de sus ángeles, para llevarnos a su presencia. Ahora, el apóstol tenía la esperanza, como dije, de ver al Señor y ser arrebatado, sin pensar de que iba a pasar por la muerte, pero él pasó por la muerte. Entonces, él usó la primera persona plural y el tiempo presente del verbo vivir, incluyéndose a sí mismo entre los vivos, porque esperaba ver al Señor descender del cielo con sus propios ojos. Esto se llama la venida inmediatamente de Cristo, que indica que Él puede venir en cualquier instante para arrebatar a su iglesia sin esperar el cumplimiento de las señales. Los tesalonicenses tenían la misma esperanza, según se hace constar en los versos 9 y verso 10 del capítulo 1. Por ejemplo, nos dice ese pasaje, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, podemos considerar cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a quien Jesús, quien nos libra también de la ira venidera. Ellos ciertamente estaban a la expectativa de todas estas cosas. Ellos no esperaban la muerte, sino la venida de Cristo. Esa debe de ser la expectación de todos los creyentes de todas las épocas. Estar a la expectativa de ese rapto glorioso, de esa llevada de multitud de millones de creyentes, tanto de los cementerios como de los que estamos vivos. Ahora, el orden de los acontecimientos, Pablo lo describe de esta manera en los versos 16 y verso 17, donde dice, porque el Señor mismo, porque el propio Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos entonces arrebatados para estar con el Señor. Notemos entonces que el apóstol presenta el siguiente cuadro. La venida de Cristo, número 1, es con voz de mando, es decir, con voz de autoridad. Viene con voz de arcángel. La voz del arcángel es similar a la voz de mando del Todopoderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Tercero, viene con trompeta de Dios. Esa trompeta es el anunciamiento del 100% de una alta victoria, de alta salvación de los millones de cristianos. Entonces, la resurrección de los muertos en Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y el encuentro con el Señor en el aire. Ahora piense por un momento. En el momento que suceda este maravilloso evento, eso será lo más alto y glorioso para todos los que estemos preparados, para todos los que estemos con un corazón completamente limpios,
nuestra alma, todo nuestro ser completamente puros y llenos de su presencia. Entonces saldremos para recibir al Señor en los aires. Y si ya hemos partido, entonces la muerte no tendrá más poder para retenernos en el sepulcro. No tendrá más poder para retenernos bajo de la tierra. Jamás. Saldremos disparados como cohetes para recibir a aquel que nos amó tanto y nos amó con amor eterno. Entonces, me pongo a pensar también en lo maravilloso que acontecerá en aquel momento. Será de regocijo, de alta alegría. Vamos a sentir el gozo que jamás hemos sentido. Encontrarnos en las nubes con el gran Señor y Dios, con aquel que vino a través de María, el que nació allí en el pesebre de Belén, el que fue al Calvario y dio su vida en rescate nuestro, y fue sepultado al tercer día, resucitó. 40 días después de su resurrección subió a los cielos frente de más de 500 hermanos en Cristo. Ahí en el monte de los olivos Jesús fue levantado. Entonces, y una nube le cubrió, y dijeron los dos ángeles: así como le habéis visto ir, así retorna otra vez el Señor para levantar a los suyos. La pregunta es: ¿está usted preparado para ese día glorioso? ¿Está usted equipado para ese día? Suponiendo que en estos instantes se escuchara la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios, ¿estaría usted dispuesto a volar con Cristo? Pero si no está preparado, ¿qué pasaría? No se levantaría para nada. Seguiría el que está preparado a su lado. Todos los que están preparados a su contorno, pero usted se quedaría. Usted debe de dar su corazón al Señor. Debe de invitarlo, pedir perdón y consagrar su vida para Dios. Dios no quiere que usted se quede a la gran tribulación. Dios no quiere que usted se quede a la perdición. Dios quiere que usted goce de la salvación eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, trataremos en un próximo programa respecto a esto, pero quiero orar por usted. Padre glorioso, hay multitud de personas que no están preparados. Te ruego, Señor, que envíes tu Espíritu y que haga redarguir de pecado, Dios, y convencer de pecado a cada persona. Oh Dios santo, y que sus corazones se estremezcan, que se arrepientan y se aparten de sus pecados para que te busquen con amor y temblor, oh Dios, y te sirvan y te sigan, oh Dios, todos los días de su vida, para que cuando este magno evento venga a suceder, sean totalmente parte, oh Dios, de esta riqueza de bendición. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga poderosamente y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.